Una mañana, al despertar de sueños intranquilos, Gregor Samsa se encontró en su cama convertido en un monstruoso bicho. Estaba boca arriba, sobre la dura coraza de su caparazón, y, si levantaba un poco la cabeza, podía ver su abovedado vientre, marrón y dividido por surcos arqueados. Sobre este, la colcha apenas podía sostenerse, y estaba a punto de deslizarse hasta el suelo. Sus muchas patas, patéticas en comparación a lo que habían sido sus piernas, se agitaban con impotencia ante sus ojos. ¿Qué me ha sucedido?, pensó. Aquello no era un sueño. Este es el primer párrafo de esta historia que les traigo hoy y que narra los sucesos siguientes a este acontecimiento que tiene Gregor Samsa en su vida. Muchos ya conocemos de pronto este nombre. Gregor o Gregorio Samsa es un personaje de la literatura universal escrito por Franz Kafka, el libro como tal. ¿De qué les hablo? De La Metamorfosis. Esta edición que les traigo en este momento además tiene cuentos de otros relatos de animales también de Franz Kafka, que escribió en el transcurso de 1917 a 1924. La Metamorfosis fue escrito en el año 1912. Ya con esta introducción entonces podemos decir que abrimos las páginas de La Metamorfosis para hablar sobre el libro, sobre los otros relatos de animales, sobre Franz Kafka y qué me pareció esta edición y la historia de la metamorfosis como tal. Te invito a que hablemos de libros y de la metamorfosis con Lectuber. Hola a todos, bienvenidos a Lectuber y espero que disfruten entonces de esta nueva lectura y de este nuevo capítulo de Lectuber con La Metamorfosis de Franz Kafka. Es una historia ya de muchos años, como les digo, es de 1924. Vamos a hablar un poco de la sinopsis y de la historia como tal de los otros relatos de animales. Pero recuerden entonces, antes de continuar, que se suscriban a mi canal si les interesa mi contenido para que sigan disfrutando de él. Cada capítulo nuevo es una nueva historia o una nueva aventura literaria que contamos en Lectuber, para que entonces no se pierdan ninguna cada vez que publico una nueva. ¿Qué es la metamorfosis? Es una historia surrealista, un poco filosófica, muy pesimista sobre la existencia del ser humano y sobre la responsabilidad con la familia, los gastos económicos o la responsabilidad económica y la responsabilidad moral con la sociedad como tal. Cómo debemos comportarnos en sociedad, cómo debemos ser, cómo debemos aparentar a ese mundo para ser socialmente aceptable. Gregor es un hombre común y corriente, trabajador, responsable y que vela por el bienestar de su familia, que son conformados por su padre, su madre y su hermana. Y pues un día lastimosamente aparece en su cama, como lo cuenta el primer párrafo de la historia. Lo que sigue para Gregor es como una serie de retos existencialistas y morales y sociales que debe enfrentar por su nueva condición, la cual pues genera una carga para él y también para todo su entorno. El relato que les traigo hoy de la metamorfosis y otros relatos de animales es de Planeta Lector. De pronto pueden conseguir un ejemplar que sea solo de la metamorfosis, por si de pronto los quieren buscar. Este es una antología que hace Planeta Lector, que es una antología, es recopilado por Miguel Salmerón, y una antología es como lo digo, una recopilación de varias historias del mismo autor, generalmente cuentos. Entonces aquí encontramos una novela corta que es La Metamorfosis y otros cuentos cortos, 11 cuentos en total de Kafka también, y todos son enfocados hacia el existencialismo reflejado hacia los animales, como fábulas y como comparaciones, como decir, analogías del hombre con el animal. Este ejemplar como tal que tengo en mis manos, que como lo dije anteriormente es de Planeta, me costó 29.000 pesos, que por acá les dejo el dato, cuánto sería como convertir esos 29.000 pesos a dólares, por si a alguno le interesa en especial esta edición.
Con respecto a la Metamorfosis como tal, como lo dije, es una novela muy existencialista, muy filosófica y plantea todos esos, incertidumbre o la incertidumbre que representa una persona frente al dinero y frente a la sociedad. Justamente de eso hablan también sobre la biografía de Kafka, que también la pueden encontrar en la parte del prólogo que está en este libro. Nos habla un poco sobre la vida de Kafka, que nos describe a Kafka como un hombre taciturno, solitario, inclusive un poco gruñón, nos lo percibe como un hombre enfermizo y que generalmente era aislado de grupos sociales, tenía sus, grupos o amigos, tenía tendencias religiosas judías y pues no se le conoció de pronto esposa o de hecho nunca se casó, pero sí se le conocieron varias parejas sentimentales. Según leemos estos cuentos que tiene Kafka en La Metamorfosis y otros relatos de animales, Kafka expresa en cada una de las historias que leemos acá la desesperanza y el poco sentido que le da él a su propia vida. Como lo digo en inicio, Kafka era una persona muy pesimista y generalmente todos estos cuentos reflejan esto. Vemos desde un perro que adquiere conciencia y que empieza a cuestionar todo lo que tiene a su alrededor y que no se considera ni humano ni perro porque no está en ninguna de ambas condiciones, está como en un intermedio y eso le trae una angustia existencial tremenda. Ratones que no saben qué hacer con su vida, castores que construyen sus madrigueras y temen que sean invadidas por otros y que interrumpan su paz, entre muchas otras historias que encontramos en este libro, pero que generalmente pues según lo que leo, de acuerdo con la interpretación de otros críticos, Kafka refleja todo eso como su perspectiva de vida. El escritor era de nacionalidad checa, vivió en Alemania de la Primera Guerra Mundial. Todo esto lo afectaba, tuvo inclinaciones socialistas, tuvo inclinaciones judías, aunque pues de este tema no sé mucho, o sea que no voy a opinar mucho al respecto. Y además tuvo la carga o el problema de que su padre nunca estuvo conforme ni de acuerdo con las decisiones que tomó Kafka en su vida. Kafka no se casó, Kafka decidió ser escritor, lo que generó una gran decepción para su padre, cosa que también Kafka, Franz como tal, no pudo superar porque su padre nunca aprobó el destino que él tomó con su vida. Mientras tanto, se le conocieron hasta 4 personas con las que estuvo seriamente comprometido sentimentalmente, pero con ninguna obtuvo matrimonio o contrajo matrimonio. Y mientras tanto, pues iba escribiendo todas estas historias que encontramos aquí, donde, como le dije al inicio, tienen un aspecto muy pesimista de la vida, donde se refleja la misma personalidad o el pensamiento de Kafka hacia los hombres y hacia la sociedad de la época. Yo, con respecto al libro, puedo opinar que La Metamorfosis es una historia corta, tiene aproximadamente 50 páginas en este ejemplar. El libro como tal, de los otros relatos de animales, hay unos relatos cortos, otros relatos largos de hasta 30-40 páginas. No me pareció mala La Metamorfosis, tuve que entender un poco más y leer un poco más sobre la perspectiva de Kafka para entender por qué escribió La Metamorfosis, porque a simple lectura no logré pues como sacar todo este entorno filosófico del libro como tal. Mientras tanto, los relatos de animales son un poco lentos, son más que todo como, no sé cómo llamarlo, como una especie de monólogos, porque son los mismos animales haciendo una conversación de hasta 30-40 páginas donde ellos reflexionan, toman un sentido más humanista, siendo animales, y todo esto vuelve al libro un poco monótono en esa lectura. Toca como ir más allá de las páginas y tratar de entender por qué se escribió para disfrutarlo, o sea que la lectura de los cuentos como tal es un poco más, digámoslo así, más pesada para leer, pues sin demeritar el trabajo del autor porque pues es muy reconocido a nivel mundial, pero me parecieron un poco difíciles para la lectura. Hubo momentos en que quise abandonar, pero continué, pero sí, como lo digo, es un poco pesado para leer por si a alguien le interesa de pronto leerlo y adquirirlo.
Voy a notar que el libro tiene 243 páginas, como lo dije en un inicio, son 50 más o menos de la Metamorfosis. De la 1 a la 43 aproximadamente es la historia de Kafka, la biografía, las historias, las referencias y demás de cada uno de los cuentos. Además, cada cuento tiene una nota al pie que da como un contexto de cuándo se escribió el libro, cuándo se escribió el cuento y a qué podía referirse Kafka al escribir esto, o sea, en qué estaba inspirado o en qué estaba desmotivado en la vida para escribir cada uno de los cuentos que se relatan aquí. A mí entonces la Metamorfosis es en sí la historia de Samsa, la historia de su vida y cómo enfrentarla frente a los obstáculos que se le presentan, cómo se transforma en esa vida que está llevando de ser un niño a ser un joven responsable por su familia, todo lo que implica moral y socialmente este cambio y cómo la misma sociedad lo va acribillando, acorralando y cerrando para que se convierta como tal mentalmente, porque ni siquiera es física, sino mentalmente, en un ser inferior que podríamos considerar un insecto. Mientras tanto, para mí el libro tiene un total de 3 estrellas en general. Como les digo, me pareció un poco pesada la lectura de los cuentos, lo que me hizo estar a punto de abandonarlos y leerlos más adelante si era el caso, pero pues lo terminé y le doy esta calificación. Si se animan, entonces lo pueden encontrar en cualquier librería porque esto es literatura universal. Ustedes ya lo leyeron, pues si lo quieren releer, si ya lo leyeron me dan sus comentarios, qué les pareció. A mí pues como ya les conté, eso es lo que pensé y pues me gustaría escucharlos por si ustedes de pronto tienen una apreciación diferente del libro de la que yo tengo. Mientras tanto, por ahora dejamos las páginas abiertas de la Metamorfosis para quienes no lo han leído se animen, para quienes quieren leer los otros relatos de animales también se animen y para quienes nunca o ya lo leyeron, perdón, y quieren volver a repasar las historias o la historia de Gregor Samsa, aquí está disponible. Les dejo mis redes sociales para que se animen a seguirme en otros canales, en otras redes, para que se enteren de nuevas cosas que estoy leyendo, para que miremos qué está pasando en el mundo de la lectura y conmigo antes de subirlo a YouTube. Mientras tanto, entonces, por acá si me dejan un comentario si les gustó el video, me dejan una manito arriba y se suscriben si no lo han hecho para que estén enterados de nueva información de nuestro canal y sobre nuevas aventuras literarias. Los invito entonces a que continuemos conectados en un nuevo capítulo que llegará muy pronto y que ahora que sigamos hablando de libros en lectura. ¡Chao!